¿Alguna vez te has sentido completamente vulnerable, sin ningún tipo de protección ante los ataques de la vida? ¿Has experimentado ese temor silencioso que se apodera de tu alma cuando sientes que las fuerzas humanas no alcanzan para defenderte? Y si te dijera que existe un poder oculto, una protección divina que Cristo ofrece exclusivamente a sus elegidos, capaz de cambiar radicalmente tu realidad, tu paz interior y tu destino, ¿te atreverías a descubrirla? Y si te dijera que Cristo, el Hijo de Dios, no solo es un Salvador distante, sino un protector cercano y activo, que vela por cada paso que das, que enfrenta tus batallas invisibles y que cubre con su manto celestial a quienes ha elegido, incluso en los momentos más oscuros y difíciles? ¿Qué significaría eso para ti? Esta protección no es una fantasía ni un concepto lejano, es una promesa viva, poderosa y transformadora que pocos comprenden en toda su profundidad. Hoy vas a descubrir ese secreto que muchos pasan por alto, ese poder que puede convertir tu vulnerabilidad en fortaleza y tu miedo en confianza inquebrantable. Reflexionemos un instante sobre la idea de protección. En este mundo, buscamos seguridad en personas, bienes materiales o incluso en nuestra propia fuerza, pero todas estas fuentes son frágiles y temporales. ¿Qué pasa cuando esas protecciones fallan? ¿Qué sucede cuando la vida te lanza pruebas que parecen insuperables? ¿Acaso hay una protección más allá de lo visible, una defensa espiritual que trasciende todo entendimiento humano? Esta pregunta te acompañará durante este viaje, porque a lo largo de este video exploraremos cómo Cristo ofrece una cobertura que ni la tormenta más feroz puede derribar. En los próximos minutos vas a conocer testimonios bíblicos y enseñanzas que revelan el modo en que Cristo protege a sus elegidos, no como una figura distante, sino como un guardián fiel, un escudo invencible que obra en silencio y poder. Descubrirás cómo esa protección divina se manifiesta en tu vida diaria, aunque muchas veces no seas consciente de ello, y cómo esa fuerza invisible es el refugio que necesitas para superar cualquier adversidad. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar aquí abajo la frase «Paz en Cristo». Este pequeño acto es un compromiso que haces con tu fe, una señal de que estás abierto a recibir lo que Dios quiere revelarte hoy. Además, si le das me gusta a este video, ayudarás a que más personas necesitadas de esta poderosa palabra puedan escucharla y ser fortalecidas. Gracias por ser parte activa de este canal y por ayudar a difundir la luz de Dios en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Recuerda que muchas personas que no tienen una iglesia cercana usan estos videos como un soporte espiritual diario, y tu participación es fundamental para que este mensaje siga llegando a quienes más lo necesitan. La penúltima enseñanza que vamos a ver hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final de este estudio, porque lo que vas a descubrir puede transformar tu realidad para siempre. Ahora comencemos este viaje espiritual y descubramos juntos cómo Cristo protege a sus elegidos. La protección divina como refugio inquebrantable. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando las pruebas parecen abrumadoras y sentimos que el peso del mundo cae sobre nuestros hombros, surge una pregunta profunda y urgente en nuestro corazón. ¿Dónde puedo encontrar refugio verdadero? En medio de la tormenta, cuando todo parece desmoronarse, es natural buscar un lugar seguro, un escudo que nos defienda de los golpes y nos ofrezca paz. Para quienes creen en Cristo, esta protección no es un mito ni una esperanza vana, sino una realidad palpable y poderosa. La protección divina es un refugio inquebrantable que solo Él puede ofrecer. Desde los tiempos antiguos, la Biblia nos habla de Dios como nuestro refugio y fortaleza,
un auxilio siempre presente en las dificultades. Salmo 46:1. Esta imagen de Dios como un lugar seguro es vital para entender cómo Cristo actúa en la vida de sus elegidos. No se trata simplemente de una protección física o temporal, sino de un amparo espiritual que trasciende cualquier circunstancia terrenal. Cuando entendemos que Cristo es nuestro refugio, nuestra perspectiva cambia radicalmente, porque nos damos cuenta de que ninguna fuerza humana o espiritual puede derribarnos si estamos bajo su cuidado. La protección de Cristo se manifiesta como un escudo que rodea al creyente, un escudo que desvía los ataques del enemigo, las dudas internas y las pruebas externas. Pero esta protección no siempre se muestra de la forma que esperamos. Muchas veces, la defensa divina no elimina las dificultades, sino que nos da la fuerza para enfrentarlas, la paz para soportarlas y la esperanza para perseverar. Cristo no nos promete una vida sin problemas, pero sí asegura que no estaremos solos ni desamparados ante ellos. Es fundamental comprender que esta protección divina es también un acto de amor profundo. Cristo, al proteger a sus elegidos, está demostrando que somos valiosos para Él, que nuestras vidas importan y que está dispuesto a luchar por nosotros. No somos simples espectadores pasivos, somos protegidos activamente por el Rey de Reyes. Esta verdad debe arraigarse en nuestro corazón, especialmente cuando las heridas de la vida nos hacen sentir insignificantes o abandonados. En la historia bíblica, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios protegió a sus siervos fieles en medio de peligros inminentes. David, por ejemplo, cuando enfrentaba a Goliat o huía de Saúl, se refugiaba en el Señor y encontraba una seguridad inexplicable. Salmo 27:1. Así también, Daniel en el foso de los leones fue protegido porque Dios no permitió que ningún daño tocara su cuerpo, manifestando una protección sobrenatural. Daniel 6. Estos relatos no son solo antiguas anécdotas, sino testimonios vivos que nos muestran la continuidad del cuidado divino hacia quienes confían plenamente en Él. Pero, ¿qué significa realmente estar bajo la protección de Cristo? No se trata de una magia o un amuleto, sino de una relación viva y dinámica con Él. Cuando confiamos en Cristo, cuando nuestra fe se arraiga en su palabra y en su presencia, nos alineamos con su voluntad y, por tanto, su protección nos cubre. Esta conexión espiritual es la que activa su escudo protector, que va mucho más allá de lo visible. La protección de Cristo también se experimenta en la dirección y sabiduría que Él nos concede. En momentos de peligro, Él puede guiarnos por caminos seguros, evitando que caigamos en trampas o destrucción. Su protección es tanto preventiva como reactiva, porque no solo nos defiende cuando ya estamos heridos, sino que actúa antes para evitar el daño. Esta es una muestra del amor providente de Dios, que vela por cada detalle de nuestra vida. Además, la protección de Cristo no excluye nuestro propio papel como creyentes. Él nos llama a estar atentos, a actuar con sabiduría y a mantenernos firmes en la fe. No es una excusa para la pasividad, sino un llamado a la cooperación activa con su poder. Por ejemplo, en Efesios 6, 10, 18, se nos exhorta a ponernos la armadura de Dios para resistir las artimañas del enemigo. Esto implica que la protección divina funciona en armonía con nuestra voluntad y acciones. En la vida cotidiana, esta protección se traduce en una paz interior que desafía las circunstancias. Cuando los problemas tocan a nuestra puerta, en lugar de sucumbir al miedo o la desesperación, podemos experimentar una calma profunda, fruto de la certeza de que Cristo está con nosotros, cuidándonos. Esta paz no es una negación de la realidad, sino un signo visible de la protección espiritual que opera en nuestra alma. Pero es importante reconocer que esta protección también nos moldea y fortalece.
No siempre nos libra de las pruebas, pero nos transforma en medio de ellas. Al experimentar la protección de Cristo, aprendemos a depender menos de nuestras fuerzas y más de su poder. Nuestra fe crece y nuestra confianza se solidifica, creando un carácter que resiste cualquier adversidad. Así, la protección divina es un refugio inquebrantable que nos sostiene en la tormenta, un escudo que nos cubre y un amor que no nos abandona. Es la promesa viva de que aunque las pruebas vengan, no seremos vencidos, porque Cristo está a nuestro lado, protegiendo y guiando cada paso que damos. En la siguiente etapa de este viaje, descubriremos cómo esa protección se manifiesta en detalles específicos de la vida de los elegidos, revelando el poder de Dios en acción constante y amorosa. El poder del Espíritu Santo como guardián y consolador. Después de comprender que Cristo es nuestro refugio y protección, es vital descubrir la forma concreta en que esa protección se manifiesta en nuestra vida diaria, especialmente a través de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es la presencia de Dios dentro de nosotros, sino también nuestro guardián y consolador en medio de las heridas, las traiciones y las injusticias que sufrimos cuando nos lastiman. Su poder es el medio por el cual Cristo obra para protegernos, guiarnos y fortalecernos desde nuestro interior. Cuando somos heridos, ya sea física, emocional o espiritualmente, el dolor puede paralizarnos, hacernos sentir solos y desamparados. Sin embargo, el Espíritu Santo actúa como una presencia constante que restaura nuestra alma, nos recuerda quiénes somos en Cristo y nos capacita para superar el sufrimiento. Esta protección interna es fundamental, porque aunque las circunstancias externas puedan parecer adversas e incontrolables, en nuestro corazón hay un lugar seguro donde la paz de Dios reina. La Biblia nos presenta al Espíritu Santo como el Consolador, aquel que Jesús prometió enviar a sus seguidores después de su ascensión. Juan 14, 16, 17. La palabra consolador implica más que consuelo pasivo. Es un fortalecedor activo que nos llena de esperanza y valentía para enfrentar las injusticias y heridas que se nos presentan. Cuando alguien nos lastima, nuestra primera reacción puede ser de tristeza o ira, pero el Espíritu Santo interviene para transformar esas emociones, guiándonos hacia la paz y el perdón. Además, el Espíritu Santo actúa como nuestro guardián. En Efesios 1, 13, 14, se nos dice que el Espíritu es la garantía de nuestra herencia, un sello que nos protege y nos asegura que pertenecemos a Dios. Esta protección espiritual es una defensa invisible pero poderosa contra las fuerzas negativas que quieren derribarnos. Es como un escudo que nos envuelve, que nos permite resistir las dudas, las mentiras y las tentaciones que pueden surgir cuando somos lastimados. El poder del Espíritu también se manifiesta en la sabiduría y discernimiento que nos concede para manejar las situaciones difíciles. Cuando alguien nos hiere, no siempre es fácil saber cómo responder. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a reaccionar con venganza, resentimiento o miedo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos guía a responder con amor, paciencia y comprensión, siguiendo el ejemplo de Cristo. Este es un acto de protección espiritual que no solo nos preserva del daño, sino que también puede desarmar al agresor, trayendo reconciliación y sanidad. Una experiencia común que muchos creyentes reconocen es sentir la presencia del Espíritu Santo en momentos de angustia profunda. Cuando las heridas del alma parecen insoportables, el Espíritu nos consuela con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad interna que Dios está obrando por nosotros. Así, incluso en las noches más oscuras del alma, el Espíritu se convierte en luz que ilumina nuestro camino.
El Espíritu Santo también fortalece nuestra fe en medio del dolor. Muchas veces las heridas que recibimos pueden sembrar dudas sobre el amor de Dios o su justicia. Pero es el Espíritu quien nos recuerda las promesas divinas, quien renueva nuestra esperanza y nos anima a mantenernos firmes. Esta protección es esencial para que no caigamos en el desaliento o la amargura, sino que continuemos confiando en la fidelidad de Dios. Otra dimensión de la protección que el Espíritu Santo nos ofrece es la libertad de la culpa y la condenación. Cuando somos lastimados, especialmente si la ofensa nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos o a sentirnos indignos, el Espíritu Santo nos libera recordándonos que somos perdonados y amados. Nos limpia de la carga del pecado y nos da un nuevo comienzo, permitiéndonos vivir en la gracia y en la libertad que solo Cristo puede dar. La Biblia está llena de relatos donde el Espíritu Santo capacitó a los creyentes para enfrentar persecuciones, injusticias y dolor. Los apóstoles, por ejemplo, sufrieron mucho por predicar el Evangelio, pero el Espíritu los fortalecía y protegía, guiándolos a cumplir la voluntad de Dios. Hechos 4:31. Esta protección no era una ausencia de dificultades, sino un empoderamiento para superarlas y seguir adelante. Además, la obra del Espíritu Santo en la protección de los elegidos se relaciona con la edificación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando un creyente es lastimado, no está solo. El Espíritu une a la comunidad para consolar, apoyar y fortalecer. La protección divina se extiende también a través del amor y el cuidado mutuo que el Espíritu inspira en la familia espiritual. Entender el papel del Espíritu Santo como guardián y consolador nos invita a una relación más profunda con Él, a abrir nuestro corazón y dejar que su poder transforme nuestras heridas en testimonios de vida y victoria. Su acción nos lleva a experimentar la protección de Cristo de manera tangible, a sentirnos cuidados, guiados y fortalecidos en cada paso. Por eso, en medio de las heridas, cuando parezca que todo se desmorona, recuerda que el Espíritu Santo está contigo, actuando como un escudo invisible, restaurando tu alma y dándote la fuerza para seguir adelante. Él es la manifestación viva del amor protector de Cristo, que nunca te abandona ni te deja solo en tu dolor. Esta verdad debe ser la base de tu esperanza y la fuente de tu paz diaria. El cerco invisible. Cuando Dios impide que el mal te toque, hay momentos en los que la vida parece lanzarte todo tipo de ataques. Personas que se levantan contra ti sin motivo. Situaciones que amenazan con desestabilizar tu paz. Palabras que hieren. Traiciones que desangran el alma. Pero, si pudiéramos ver con ojos espirituales, nos daríamos cuenta de que alrededor de los elegidos de Dios hay un cerco, una muralla invisible levantada por el propio Señor. Un cerco que no siempre impide que sientas el viento del conflicto, pero que sí impide que el mal te destruya. Este cerco espiritual es una de las manifestaciones más poderosas de la protección de Cristo sobre sus escogidos. Esta verdad es evidente en el libro de Job. En los primeros capítulos, Satanás presenta una acusación ante Dios, que Job solo es fiel porque ha sido bendecido. Pero nota lo que Satanás reconoce en Job 1:10. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esa palabra cercado revela un misterio espiritual. Los elegidos de Dios caminan por la vida rodeados de una protección divina que no siempre es visible, pero que es absolutamente real. Este cerco no es una barrera física que nos aísla del dolor, sino una cobertura espiritual que impide que el enemigo destruya nuestro propósito. A veces Dios permite que ciertas cosas lleguen a nosotros, pero jamás permitirá que eso que llegue arruine el plan eterno que tiene con nuestra vida.
Así como Satanás no pudo tocar a Job sin el permiso divino, tampoco podrá tocarte a ti sin que Dios lo permita. Y si lo permite, será solo para llevarte a una dimensión superior de fe, carácter y bendición. Muchos creyentes no se dan cuenta de cuántas veces han sido protegidos por este cerco. Caminas por la vida sin saber cuántos accidentes se evitaron, cuántos ataques espirituales fueron frustrados, cuántas palabras venenosas fueron silenciadas, cuántas traiciones fueron detenidas antes de herirte, cuántas puertas se cerraron porque detrás de ellas había destrucción. Y todo eso sin que tú te enteraras. Esa es la protección que Cristo otorga a sus elegidos. Es una gracia silenciosa, constante, firme. Un muro de fuego, como lo dice Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ese muro de fuego no es estático, se mueve contigo, va delante de ti, detrás de ti, a tus lados. Te rodea, te acompaña. A veces lo sentirás con fuerza, otras veces no percibirás nada, pero sigue ahí. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a sus elegidos. Nunca. También vemos esta realidad en la historia del profeta Eliseo. En 2 Reyes 6, cuando el rey de Siria envía un ejército para capturar a Eliseo, el siervo del profeta entra en pánico. Pero Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pit 16. Luego ora para que Dios abra los ojos del joven, y éste ve que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ese es el cerco, la protección espiritual que no se ve, pero que existe. Cristo no solo te defiende, organiza ejércitos celestiales a tu favor. Aun cuando tú no sepas que estás en peligro, ya el cielo está peleando por ti. Este cerco también protege tu mente. Muchas veces el enemigo intentará sembrar pensamientos destructivos, desesperanza, mentiras sobre tu identidad, pero Cristo envía su Espíritu para guardarte. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una fortaleza interna, una muralla espiritual que se levanta cuando todo a tu alrededor se desmorona. Y es allí donde descubres que la protección de Cristo no significa ausencia de guerra, sino presencia de victoria. En la vida de los elegidos, todo lo que pasa tiene un límite trazado por la mano de Dios. Ni una lágrima más de la necesaria, ni una pérdida sin propósito, ni una noche sin amanecer. Dios mide el ataque, calcula la prueba, supervisa el proceso. No estás en manos del caos, estás en manos del Padre. Y si el enemigo logró tocar algo en tu vida, es porque Dios permitirá que de esa herida salga una gloria más grande. Pero lo que no permitirá es que esa herida destruya tu llamado. Porque el cerco de Cristo no solo te protege del enemigo, también te protege de ti mismo, de tus decisiones impulsivas, de tus dudas, de tus miedos. Él guarda tu alma en secreto. Este cerco también se manifiesta en la manera en que Cristo intercede por ti. En Lucas 22, 31, 32, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Te das cuenta? Cristo mismo intercede por ti. Él conoce tus debilidades, tus puntos vulnerables, tus momentos de flaqueza y aún así decide protegerte. Él no cancela tu proceso, pero garantiza tu victoria. Él no te exime del dolor, pero asegura que no te hundas. Él no evita todas las tormentas, pero promete que no te ahogarás. Por eso, cuando sientas que te están lastimando, que el mundo se vuelve contra ti, que la injusticia te aprieta y la traición te corta, recuerda que hay un muro a tu alrededor, un muro levantado por aquel que dio su vida por ti. Nadie puede romper ese muro sin permiso del Rey.
Ni la envidia, ni el rechazo, ni el abandono, ni las palabras hirientes, ni los planes ocultos, ni el enemigo disfrazado de amigo. Nada podrá pasar por ese muro sin la autorización del cielo. Y si llega a pasar, será solo para que aprendas, crezcas y glorifiques a Dios con tu testimonio. Eres propiedad del Altísimo, y Él cuida lo que es suyo. Cristo no solo te eligió, te marcó con un cerco espiritual, un cerco de amor, un cerco de propósito, un cerco de poder. Y mientras caminas por esta vida, puedes estar seguro de que su mirada no se aparta de ti ni por un segundo, porque a los que ama, los guarda, a los que llama, los defiende, a los que salva, los protege, siempre. El refugio en medio de la tormenta, cuando todo falla, Cristo te cubre. Cuando la vida se tambalea y las estructuras que te sostenían comienzan a desmoronarse, el alma clama por un lugar donde refugiarse. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado que su protección no solo se manifiesta cuando el enemigo ataca desde fuera, sino también cuando los vientos se levantan desde dentro. Angustias, enfermedades, crisis familiares, traumas del pasado, pérdidas irreparables. En esos momentos donde parece que no hay suelo firme ni brazos humanos capaces de sostenerte, Cristo se convierte en el único refugio verdadero. Él no es solo el Salvador que vence al enemigo, es también el refugio seguro en medio de la tormenta. Este principio se revela con una intensidad profunda en el Salmo 91. Aunque muchas veces se cita como una declaración de protección general, en su profundidad espiritual encierra una verdad preciosa sobre cómo Cristo guarda a sus elegidos en los momentos más oscuros. El Salmo comienza diciendo: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». ¿Qué significa habitar al abrigo? Significa vivir dentro de su cobertura, permanecer bajo su autoridad, descansar en su presencia. No es una visita ocasional a la fe, es una permanencia en la confianza. Cuando tú habitas en Cristo, su cobertura no es un favor temporal, es un estado permanente. Su abrigo no es como el de este mundo, que depende de condiciones o comportamientos. Es un abrigo eterno, asegurado por su sangre. Cristo no protege como los hombres, que lo hacen mientras les conviene o hasta que se cansan. Cristo protege porque es su naturaleza, porque ha asumido el rol de guardián de tu alma. Él no se duerme, no se distrae, no te deja expuesto. Incluso cuando todo en tu vida parece desprotegido, su abrigo permanece firme sobre ti. David comprendió esta verdad cuando escribió en el Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No dijo que Dios le libraría de toda angustia, sino que lo guardaría en medio de ella, porque la angustia puede venir, pero no puede consumir al que tiene un refugio. El refugio no evita que el viento sople, pero impide que el viento te derribe. El refugio no detiene la lluvia, pero evita que te ahogues. El refugio no elimina el trueno, pero te asegura que no estarás solo bajo su estruendo. En la vida de los elegidos, el refugio no es opcional, es esencial, porque los elegidos no viven en un mundo ideal. Son probados, heridos, calumniados, perseguidos, quebrados. Pero todo eso solo sirve para una cosa: empujarlos más profundo al corazón de Dios. Y en ese lugar secreto, donde solo se llega por la fe y la intimidad, Cristo revela una dimensión de protección que el mundo no puede entender. Una paz inexplicable, una fuerza que no viene de uno mismo, una convicción interior de que, aunque todo esté mal afuera, adentro hay seguridad. Esta protección interna, esta cobertura espiritual, se ve también en la historia de Noé. Dios le ordena construir un arca para proteger a su familia del juicio que vendría sobre la tierra. Pero no era cualquier barca.
Era una estructura diseñada por instrucciones divinas, con medidas exactas, materiales específicos, un solo acceso. En Génesis 7:16, después de que todos entraron, dice, «Y Jehová cerró la puerta». No Noé, Jehová. ¿Por qué? Porque cuando tú eres elegido, no eres tú quien garantiza tu salvación. Es Dios quien sella tu refugio. Él cierra la puerta para que el juicio no te alcance. Él te mete en su arca de gracia, y aunque afuera el mundo se hunda, tú flotarás sobre las aguas por su fidelidad. Muchos de los que hoy buscan respuestas, consuelo o dirección en este tipo de contenido espiritual, lo hacen porque se sienten como si estuvieran en medio de una inundación emocional, donde todo parece perder sentido. Se preguntan si Dios realmente los ve, si realmente están bajo su cuidado. Y la respuesta está en el propio Cristo. Él es el arca, el abrigo, el muro, la sombra, el pastor, la roca, la fortaleza, el escudo. Cada uno de estos nombres habla de protección, de refugio, de cuidado continuo. Recuerda cuando Jesús calmó la tormenta en el mar, Marcos 4:35-41. Los discípulos estaban aterrados, el agua entraba en la barca, el viento rugía, la noche cubría todo, pero Cristo dormía, no porque no le importara, sino porque su paz gobernaba por encima de la tormenta. Cuando lo despertaron, no se preocupó por la tempestad, sino por la fe de ellos. ¿Por qué? Porque la verdadera protección no era la calma exterior, sino su presencia dentro de la barca. Cristo no necesita eliminar la tormenta para protegerte, solo necesita estar contigo en medio de ella. Y aquí está una verdad espiritual que puede transformar tu perspectiva. Cristo no siempre te lleva fuera del problema, muchas veces te cubre dentro de él. No siempre evitará el conflicto, pero siempre garantizará tu integridad espiritual. Porque más importante que lo que sucede a tu alrededor es lo que Él está haciendo dentro de ti. El verdadero refugio es saber que estás en su voluntad, aunque el mundo se esté desmoronando. Es vivir con la certeza de que nada puede tocar tu espíritu sin pasar primero por las manos del Salvador. Isaías 43:2 nos lo recuerda con una ternura feroz. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Ves el patrón? No dice si pasas, sino cuando pases. Pasarás, pero no solo, no desprotegido, no olvidado. Pasarás bajo cobertura, porque el refugio no es una idea, es una persona, y esa persona es Cristo. Incluso en los momentos donde sientes que estás solo, cuando tus oraciones parecen rebotar en el techo, cuando las lágrimas son tu único lenguaje, Cristo está ahí. No siempre con un milagro instantáneo, pero siempre con una presencia que sostiene, que levanta, que abraza. El Espíritu Santo como consolador es la garantía de que nunca estarás desamparado. Él te susurra verdades en medio de tus noches, te recuerda promesas cuando el alma se tambalea, te da una palabra viva cuando el corazón se enfría, y es que el mayor acto de protección de Cristo no fue salvarte de un peligro terrenal, sino cubrir tu eternidad con su sangre. Su cruz es el refugio más alto. Allí te escondes de la culpa, de la condenación, del castigo. Allí eres hecho nuevo, sellado, cubierto, amado. Ninguna protección en esta vida será más poderosa que saber que tu alma está segura en Él. Puedes perder cosas, personas, posiciones, pero si estás en Cristo, jamás perderás tu refugio eterno. Por eso, si hoy estás herido, agotado, expuesto, no huyas hacia el mundo, corre al refugio, refúgiate en Cristo, cierra la puerta, apaga el ruido y dile, escóndeme en ti, porque mientras todo a tu alrededor pueda fallar, el refugio permanece. Mientras todo pueda hundirse, el refugio flota. Y mientras todos puedan abandonarte, Cristo siempre te cubrirá. Porque así es como Él protege a sus elegidos.
no solo peleando por ellos, sino siendo su escondite eterno. Ángeles asignados, la guardia celestial de los elegidos. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te libró del desastre? ¿Has percibido que hubo una fuerza más allá de tu comprensión que te hizo desviarte justo antes de una tragedia? Muchos creyentes lo han vivido y no saben cómo explicarlo. La Biblia sí lo hace. En el corazón de la protección divina para los elegidos hay una realidad que opera más allá de lo visible: los ángeles de Dios. Espíritus ministradores, enviados con propósito específico para guardar, cubrir y asistir a los que heredan la salvación. No es fantasía, es verdad espiritual. Cristo, como protector supremo, no delega su amor, pero sí envía emisarios de su poder. Ángeles que acampan alrededor de los que le temen, Salmo 34:7, que se manifiestan de forma invisible para frustrar planes del enemigo, abrir caminos imposibles o incluso simplemente para estar presentes en tu dolor como compañía espiritual. Para entender cómo Cristo protege a sus elegidos, es necesario entender que Él tiene a su servicio ejércitos celestiales, designados con un cuidado meticuloso sobre los suyos. No es un acto simbólico, es una asignación literal. Hebreos 1:14 lo declara con claridad. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tú eres heredero, no por mérito, sino por gracia. Y si eres heredero, tienes asistencia celestial. Este texto no dice algunos, sino todos, lo que implica que cada ángel que existe en su función opera de parte del reino para la causa de los redimidos. No necesitas verlos para saber que están. Como no ves el viento, pero puedes sentir su efecto. Un ejemplo poderoso de esta protección angelical lo encontramos en 2 Reyes 6. El profeta Eliseo se encontraba rodeado por un ejército sirio que venía a capturarlo. Su siervo, al despertar y ver la ciudad rodeada, se llenó de temor. Pero Eliseo respondió con una calma que solo puede tener quien conoce la protección divina. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego oró: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué vio el siervo? He aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ángeles, poderosos, invisibles, reales. Esta escena revela una dimensión espiritual que muchas veces olvidamos. El mundo no está vacío, no estás solo. Y cuando tú eres elegido por Cristo, hay una asignación divina sobre tu vida que activa el movimiento de ángeles alrededor tuyo. No como un capricho, sino como parte de la logística celestial para cumplir los propósitos de Dios contigo. Por eso, muchas veces has sido librado y ni siquiera lo supiste, porque la protección divina no siempre se manifiesta con milagros visibles. Muchas veces es el accidente que no ocurrió, la llamada que no recibiste, el camino que evitaste sin saber por qué. En el Salmo 91, esta verdad se confirma con una promesa directa: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No dice en algunos caminos, ni en los días buenos. Dice en todos. Eso incluye tu día de enfermedad, tu noche de insomnio, tu jornada de trabajo, tu momento de duda, tu conflicto familiar. Los caminos no son solo rutas físicas, son trayectorias de vida. Cada decisión, cada paso, cada transición tiene asignado un acompañamiento celestial. No porque seas perfecto, sino porque eres escogido. Y si todavía dudas de esta realidad, recuerda el momento crucial en la vida de Jesús en el desierto. Tentado por Satanás, enfrentado a la debilidad física tras 40 días de ayuno. En Mateo 4:11, después de resistir la tentación, dice el texto: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si al Hijo de Dios
se le asignaron ángeles para fortalecerle, cuanto más a ti, que eres su hijo adoptado por la fe. La asistencia angelical no es un mito piadoso, es una parte integral del cuidado de Cristo. Es importante aquí hacer una distinción espiritual. Los ángeles no son objetos de adoración, no son deidades menores ni intermediarios independientes. Ellos obedecen a Cristo, operan bajo su autoridad, no deciden, obedecen, no hacen su voluntad, ejecutan la del Señor. Por eso, cuando hablamos de la protección angelical, seguimos hablando del amor de Cristo, porque Él es quien comanda sus ejércitos, Él es quien establece sus rutas, Él es quien ordena a favor de sus elegidos. Ahora, ¿qué significa esto para ti hoy? Que puedes caminar con la conciencia plena de que no estás desamparado, que aunque tus ojos naturales no perciban nada extraordinario, hay una dimensión activa a tu favor, que tus oraciones no se elevan solas. Muchas veces hay intervención celestial para traer respuestas, abrir caminos, cuidar tu entorno. Por eso, el creyente no teme a la oscuridad, porque aunque haya tinieblas, hay una guardia que no duerme. La historia de Pedro en Hechos 12 es otro ejemplo claro. Herodes lo había encarcelado con la intención de matarlo. Encadenado entre dos soldados, con puertas custodiadas, parecía que no había salida. Pero mientras la iglesia oraba, Dios envió un ángel. El texto dice: «Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y las cadenas se le cayeron de las manos». No hubo batalla, no hubo violencia, solo una manifestación divina que anuló toda seguridad humana. El ángel lo despertó, lo guió, abrió puertas, y Pedro salió caminando. ¿Te das cuenta del poder que opera a favor de los elegidos? Cuando eres parte del propósito de Cristo, ninguna cárcel espiritual, emocional o física tiene poder absoluto sobre ti, porque Él no depende de lo lógico para protegerte. Usa medios visibles e invisibles, humanos y sobrenaturales, ángeles y profetas, circunstancias y milagros. Lo importante es esto: su protección está garantizada. También es relevante entender que esta protección no significa ausencia de pruebas. Los elegidos son atacados, perseguidos, tentados, pero en cada escenario hay una asignación, una cobertura, un plan. A veces Cristo permite que pases por valles profundos, no para destruirte, sino para mostrarte quién te guarda. En esos momentos, cuando todo parece perdido, cuando el peligro es real, Cristo no te dice que escapes, te dice que confíes, porque mientras tú te asustas por lo que ves, Él te protege con lo que no ves. Algunos testimonios de creyentes modernos refuerzan esto. Personas que, en medio de accidentes fatales, fueron los únicos sobrevivientes. Otros que relatan haber visto una figura luminosa intervenir justo antes del peligro. Padres que oraron por sus hijos y fueron testigos de una intervención sobrenatural. No todos lo explican con claridad, pero todos coinciden en una cosa: fue Dios. Y sí, fue Dios, pero muchas veces fue a través de sus ángeles. Por eso no temas cuando estés solo en la habitación, no te asustes cuando la noche sea oscura. No desesperes cuando la presión parezca insoportable, porque si eres de Cristo, no hay un solo segundo de tu vida donde estés sin cobertura, y aunque el mundo espiritual es complejo, tú tienes un Rey que gobierna sobre todo, y Él ha dicho: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Isaías 54:17. Hoy puedes vivir con la seguridad de que la protección de Cristo incluye una guardia celestial, que cada paso que das está custodiado, que cada noche, aunque no lo veas, hay un ángel de pie cerca de tu cama, que cada oración activa una dinámica en el cielo, que cuando el enemigo trama, Dios ya ha respondido, y que no hay plan del infierno que pueda burlar al ejército de los cielos. Los elegidos no son invencibles por mérito, son invencibles por cobertura.
Y esa cobertura no es un concepto, es una estructura viva, operante, activa, porque Cristo no se limita a amar desde lejos. Él protege desde dentro y desde fuera. Y sus ángeles son la prueba silenciosa pero poderosa de que su amor es real, tangible y eterno. 6. La intercesión directa de Cristo. Cuando el cielo clama por ti, en el camino de los elegidos, uno de los actos más sublimes de protección que Cristo ejerce no se da necesariamente con estruendo o milagros visibles, sino en la más íntima y poderosa esfera del cielo, su intercesión directa. Mientras tú duermes, Él clama. Mientras tú lloras, Él habla a tu favor. Mientras tú te sientes débil, Él presenta tu causa ante el Padre. No hay mayor defensa, mayor escudo, mayor refugio que saber que Cristo, en su función eterna como sumo sacerdote, intercede por ti sin cesar. Este aspecto de la protección divina no siempre es comprendido a profundidad. Muchos creyentes imaginan a Jesús como Salvador en la cruz, pero olvidan que su obra no terminó en el Calvario. Él resucitó, ascendió, y desde entonces ocupa una posición gloriosa como intercesor. Hebreos 7:25 lo dice de forma clara, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive para interceder. Esa es su misión actual. No dejó de cuidar de ti cuando ascendió, simplemente cambió de campo de acción. Ahora, meditemos en esto. Si el Hijo de Dios, que venció la muerte, que tiene todo el poder, decidió dedicar su eternidad a orar por ti, ¿qué más necesitas para sentirte seguro? Su protección ya no se limita a una cruz del pasado, sino a una voz que clama por ti hoy. En el tribunal celestial, donde Satanás acusa día y noche a los hijos de Dios, Cristo se levanta como defensor infalible, no con excusas, sino con su propia sangre, no con argumentos débiles, sino con autoridad eterna. Él no solo dice perdónalo, sino que presenta su propia vida como garantía de que tú eres suyo. Romanos 8:33-34 lo reafirma. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí está el núcleo de la protección eterna. Cuando el infierno clama por tu caída, el cielo responde con gracia. Y esa gracia no es un concepto etéreo, es una acción continua, Cristo hablando tu nombre ante el Padre. Y no es una intercesión lejana, impersonal. Él no ora como quien repite una lista. Él ora con lágrimas, como lo hizo en la tierra. Ora con compasión, porque Él sabe lo que sientes. En Hebreos 4:15 se nos recuerda. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando fallas, Cristo no te rechaza. Cuando tropiezas, no se aparta. Cuando el dolor te paraliza, Él no se impacienta. Él intercede, con comprensión, con misericordia, con una determinación que el tiempo no desgasta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, Jesús reveló esta realidad antes de que Pedro lo negara. Dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¡Qué declaración! Jesús no evitó la prueba, pero intercedió en medio de ella. No impidió la noche oscura, pero aseguró que Pedro no fuera destruido. Esa es la clase de protección que Cristo da a sus elegidos. No siempre nos saca del horno, pero siempre está con nosotros en el fuego. Y mientras el mundo se burla, mientras el enemigo celebra, Jesús ora por ti. Y no solo ora por individuos, también intercede por su iglesia, por su pueblo, por sus siervos que en silencio luchan contra tentaciones.
decepciones, traiciones, cansancio. En Apocalipsis 8, Juan vio una visión que pocos entienden a cabalidad. Un ángel llevaba incienso al altar celestial, y ese incienso eran las oraciones de los santos. ¿Qué significa? Que nuestras oraciones no caen al vacío, que en el cielo hay un altar, y Cristo mismo las presenta. Él no deja que tus palabras mueran, las transforma en acción divina. Y si esto no basta para consolarte, recuerda que en Juan 17, antes de ir a la cruz, Jesús elevó una oración profética por todos los que serían suyos. Dijo: «No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Él te vio, Él pensó en ti, oró por ti antes de que tú existieras. Tú eres el fruto de esa intercesión. Tu fe, tu perseverancia, tu esperanza, todo eso es respuesta a una oración eterna que Cristo pronunció desde antes que tú nacieras. En la práctica, ¿cómo opera esta intercesión? De muchas maneras. Hay ocasiones en las que sientes que no puedes orar, que no sabes cómo expresarte, que tu alma está seca. En ese momento, el Espíritu Santo gime por ti con gemidos indecibles, Romanos 8:26, y Cristo intercede con palabras que trascienden tu entendimiento. Tus lágrimas se convierten en lenguaje celestial, tus silencios se transforman en clamor, tus suspiros en intercesión, y el Padre responde no porque tú sepas qué decir, sino porque Cristo siempre sabe cómo hablar por ti. Esta protección no es momentánea, es permanente. No depende de tu rendimiento espiritual, depende de su amor inquebrantable. Aun cuando caes, Cristo intercede. Aun cuando dudas, Cristo intercede. Aun cuando no entiendes el camino, Él no deja de hablar a tu favor. Y su oración no puede ser ignorada, porque Él es uno con el Padre. Cuando Él habla, el cielo actúa. Algunos creyentes han experimentado milagros sin explicación, diagnósticos que desaparecieron, puertas cerradas que de pronto se abrieron, paz en medio de tormentas inexplicables, fuerzas renovadas sin causa aparente. ¿Qué es eso? Es el resultado de una intercesión activa, de un Cristo que no se cansa, que no duerme, que no se olvida, que nunca deja de clamar por ti. Por eso, cuando sientas que no puedes más, recuerda que tú no estás peleando solo. Hay un clamor eterno que sostiene tu alma. Cuando sientas que vas a caer, hay una voz que dice: «Padre, aún es mío». Cuando pienses que no eres digno, hay un abogado que muestra sus manos perforadas y dice: «Yo ya pagué». Cuando el enemigo te diga que estás solo, que has perdido, que eres débil, respóndele con esta verdad: Cristo está intercediendo por mí. No hay mayor refugio, no hay mejor defensor, no hay escudo más eficaz, porque su intercesión no es una oración más, es el poder eterno del cielo enfocado en ti. No por quién eres, sino por quién es Él. Y mientras Él clama, tú vives. Mientras Él habla, tú avanzas. Mientras Él intercede, tú estás cubierto. Así protege Cristo a sus elegidos, con su voz en el cielo, con su sangre en la memoria del Padre y con su amor en cada palabra que pronuncia por ti. Amén. 7. El cerco divino. Cuando el enemigo no puede tocarte, hay momentos en la vida del creyente en los que se siente como rodeado por tinieblas, asediado por problemas, traicionado por personas que amaba o atacado por fuerzas invisibles que buscan derribar su fe. Sin embargo, hay una verdad eterna que permanece firme como una roca, incluso cuando todo lo demás parece temblar. Cristo protege a sus elegidos levantando un cerco divino que impide que el enemigo los destruya. Y ese cerco no está hecho de piedra ni de acero. Está forjado con la presencia misma del Dios viviente. En el libro de Job se nos revela un detalle celestial que pocos comprenden en su dimensión espiritual. Satanás se presenta ante Dios para hablar de Job y declara algo revelador.
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. Esto no es una metáfora, es una revelación espiritual de lo que ocurre con los elegidos. Hay un cerco invisible, un muro espiritual levantado por Dios mismo que protege a sus hijos del alcance del maligno. El enemigo sabe quiénes son los elegidos, sabe que no puede tocar sus vidas sin permiso divino, y aunque se enfurezca, aunque grite, aunque planee, sus manos están atadas por el cerco de Cristo. Este cerco no elimina todas las pruebas, pero impide que el enemigo toque tu alma, tu propósito y tu herencia eterna. Cristo permite pruebas para formarte, pero nunca permitirá que seas destruido. El cerco no es una jaula que te encierra, sino un muro que te guarda. Mira también lo que dice Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Esta promesa, dada al pueblo de Dios, se cumple de forma constante en la vida del creyente. No necesitas muros físicos cuando tienes un muro de fuego celestial que impide que las fuerzas de las tinieblas te devoren. ¿Cuántas veces has sentido que ibas a perderlo todo y de pronto, inexplicablemente, algo te sostuvo? ¿Cuántas veces todo parecía indicar que ibas directo al abismo y sin entender cómo, saliste ileso? No fue suerte, no fue coincidencia, fue Cristo erigiendo un muro de fuego alrededor de ti. Este cerco también se ve en el Salmo 91, ese escudo espiritual que muchos repiten, pero pocos profundizan. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4. Aquí la protección no es algo pasivo, es activa, cercana, personal. No se trata de un simple estar protegido, se trata de habitar bajo alas celestiales, de ser envuelto por una presencia sobrenatural que te cubre del mal visible e invisible. Y es importante entender que este cerco divino opera de forma dinámica. No siempre te libra de la batalla, pero siempre te preserva del daño final. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero estos no pudieron tocarlo. ¿Por qué? Porque aunque estaba dentro del peligro, el cerco de Dios estaba dentro del foso con él. Cristo no te promete la ausencia de conflictos, sino su presencia dentro de ellos. El profeta Eliseo vivió una escena que ilustra esta realidad con belleza y poder. En 2 Reyes 6:15-17, su siervo se levantó por la mañana y vio que estaban rodeados por un ejército enemigo. Desesperado gritó: «¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos?». Pero Eliseo le respondió con serenidad: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y entonces oró para que el Señor abriera los ojos del joven, y éste vio. Y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ese es el cerco de los elegidos. Invisibles a los ojos carnales, pero muy reales en el mundo espiritual. Ángeles apostados en los montes, enviados celestiales listos para protegerte, carros de fuego en la batalla. No estás solo, no estás expuesto, estás rodeado por una presencia que los demonios reconocen y temen. Y si en algún momento sientes que estás solo, recuerda que el cerco también está hecho de promesas. Isaías 54:17 dice: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». ¿Lo notas? Las armas pueden formarse, los ataques pueden venir. Las palabras pueden levantarse, pero no prosperarán. El enemigo puede intentarlo, pero sus intentos serán vanos porque están enfrentando algo más grande que tú. Están enfrentando al Cristo resucitado que pelea tus batallas. A veces el cerco divino toma la forma de una puerta cerrada. Has pedido algo, has insistido, y parece que el cielo guarda silencio. Pero lo que tú ves como negación es en realidad preservación.
Cristo cierra ciertas puertas no para limitarte, sino para protegerte. Él ve lo que tú no ves. Él sabe a quiénes no debes conocer, qué lugares no debes visitar, qué caminos no debes tomar. Cada no de Dios encierra un sí a tu protección. Incluso tus desviaciones son absorbidas por ese cerco. Hay momentos en los que tú mismo has caminado hacia el borde del abismo, y no fue tu fuerza la que te detuvo, fue la mano invisible que no permitió que te perdieras. Fue Cristo usando circunstancias, personas, incluso fracasos, para preservarte, porque su amor es terco y su compromiso contigo no se rompe con tus errores. Él te protege incluso de ti mismo. No es casualidad que estés aquí leyendo esto. Si fueras alguien desechado, olvidado, perdido, no estarías siendo alimentado con esta palabra. El cerco está activo. El cerco está vivo. El cerco está hablando a tu corazón ahora mismo. No porque lo merezcas, sino porque Él te eligió. Y cuando Cristo elige, Él cuida. Cuando Cristo llama, Él cubre. Cuando Cristo ama, Él protege. Y en tiempos de persecución, de burlas, de incomprensión, recuerda que Cristo también protege tu identidad. Vivimos en un mundo donde los valores del reino son atacados, donde los hijos de Dios son ridiculizados. Pero tu fe es parte del cerco. Tu obediencia es parte del escudo. Y en medio del desprecio, Cristo te mira y te dice: tú eres mío, así que no temas cuando el mundo se burle. No temas cuando la enfermedad toque tu casa. No temas cuando los planes no salgan como esperabas. Hay un cerco alrededor de ti que el enemigo no puede atravesar. Un muro invisible que sostiene tu llamado. Una cobertura eterna que preserva tu alma. Cristo está a tu alrededor, como un fuego que quema lo que quiere destruirte, pero que te deja ileso, intacto, invencible en su nombre. Y aun cuando llegue el día de la aflicción más profunda, cuando todo parezca desmoronarse, recuerda lo que dijo el salmista: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. No es un verso poético, es una realidad espiritual que se activa con fe. El cerco no es una posibilidad, es una promesa cumplida. Querido oyente, no estás solo en esta batalla. Puede que no veas el muro, puede que no sientas el escudo, puede que no escuches a los ángeles, pero están ahí. Cristo los ha enviado, Cristo ha hablado, Cristo ha rodeado tu vida, y si Él lo ha hecho, ni el infierno completo podrá romper ese cerco, porque así protege Cristo a sus elegidos, con un muro que no se ve, pero que lo detiene todo. Amén. 8. La noche oscura del alma. Cuando parece que Dios no te protege. Hay un momento que casi todo hijo de Dios enfrenta tarde o temprano. Ese tramo oscuro del camino en el que todo parece volverse silencio. Clamas y no escuchas respuesta. Oras y no sientes alivio. Buscas y no encuentras. Es la noche oscura del alma, un desierto espiritual donde incluso los elegidos dudan si verdaderamente están siendo protegidos por Cristo. Pero lo que muchos no saben es que ese silencio, esa ausencia aparente, esa oscuridad no es abandono, sino parte del diseño divino de protección más profundo que existe. Los elegidos de Dios no están exentos de la angustia. Al contrario, muchas veces parecen ser los más golpeados, los más probados, los más observados por el cielo. ¿Por qué? Porque el nivel de protección que Cristo otorga no se mide por la ausencia de problemas, sino por la permanencia del propósito a pesar de ellos. No se trata de tener una vida sin heridas, sino de ser preservado en la herida para que no se infecte con incredulidad. No se trata de que no entres al valle de sombra de muerte, sino de que no temas mal alguno, porque Él está contigo, incluso cuando no lo sientes. Mira el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Él es el Hijo amado, el Cordero sin mancha, el ungido desde antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, en ese huerto, en la noche más oscura de su vida, clamó:
Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. Y la copa no pasó. El cielo no respondió como él lo pidió. Pero eso no significó desprotección, significó propósito. Cristo no fue librado de la cruz, pero fue preservado en medio de ella. Fue sostenido para no fallar. Fue guardado por el Padre, aunque el dolor parecía decir lo contrario. Así pasa contigo. Hay momentos en los que sientes que Dios te ha olvidado, pero es ahí donde más atento está a ti. El silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. El cielo calla a veces para que aprendas a caminar por fe y no por vista. Si siempre sintieras su presencia, no necesitarías confiar. Si siempre todo saliera como tú deseas, no sabrías lo que es depender. Cristo protege incluso cuando no lo sientes, porque su cuidado no depende de tus emociones, sino de su fidelidad. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también vivió esta noche oscura del alma. En el Salmo 13 exclama con angustia: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esa no es la oración de un incrédulo, es la súplica de un elegido que se siente solo. Pero el mismo Salmo termina con una declaración poderosa: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. David entendió que incluso en el silencio, Dios seguía siendo su protector. Y es que la mayor protección que Cristo otorga a sus elegidos no siempre es externa, sino interna. Es la capacidad de permanecer en pie cuando todo en tu vida se ha derrumbado. Es la fuerza de seguir creyendo cuando nada tiene sentido. Es el milagro de seguir amando a Dios cuando no entiendes sus caminos. Esa es la señal de que el cerco sigue intacto. Tu fe sobrevive a la tormenta. Tus lágrimas no ahogan tu esperanza. Tu alma no muere en el desierto. El apóstol Pablo vivió esto de manera radical. Le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo atormentaba. Clamó 3 veces al Señor para que se lo quitara, y Dios le respondió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esa no fue una negativa cruel, fue una protección divina más elevada. Cristo no le quitó la carga, le dio la gracia para soportarla sin perder su propósito. A veces, lo más protector que Dios puede hacer es no darte lo que pides, para preservarte en lo que realmente necesitas. Los elegidos pasan por fuegos que otros no soportarían, porque dentro de ellos arde una llama que no se apaga. Cristo la encendió y Él mismo la protege. En esos momentos oscuros, cuando sientes que todo se apaga, cuando dudas si Dios te escucha, cuando tu oración parece chocar contra un cielo de hierro, recuerda, no estás siendo ignorado, estás siendo afinado. Los diamantes no se forman en la comodidad, sino en la presión. Y tú no eres piedra cualquiera, eres joya del reino. Incluso Jesús, en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito es el clamor supremo de la noche oscura. Pero incluso en ese grito, la protección no cesó, porque Jesús estaba cumpliendo la obra del Padre, estaba caminando en obediencia, estaba asegurando la salvación de millones. No fue desamparo real, fue la máxima expresión del amor protector de Dios, que permite el dolor temporal para cumplir un propósito eterno. Así también contigo. Hay días en que tu corazón querrá gritar esa misma frase, y lo harás. Pero si sigues caminando, si sigues creyendo, si no te sueltas de Cristo aunque no lo sientas, verás que en el silencio también había protección. Verás que en la ausencia aparente estaba su mano invisible guiando tus pasos. Descubrirás que mientras llorabas, Él contaba tus lágrimas, que mientras dudabas, Él sostenía tu fe, que mientras pensabas que estabas solo, Él acampaba a tu alrededor con ángeles. Los elegidos no siempre entienden los caminos de Cristo,
pero siempre confían en su corazón. Y eso es lo que te sostiene en la noche oscura, saber que aunque no ves nada, Él lo ve todo. Que aunque tus oraciones parezcan sin eco, están siendo registradas en el cielo. Que aunque sientas que tu vida no avanza, Él está preparando el camino delante de ti. Muchos en la Biblia vivieron esa noche. José fue vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel, humillado, traicionado, pero protegido. Moisés fue perseguido, rechazado, exiliado, pero protegido. Elías deseó morir en el desierto, pero protegido. Todos ellos pasaron por la noche oscura, pero salieron de ella fortalecidos, renovados y más ungidos. Y así será contigo. Este momento que vives, este silencio, este dolor, no es el final. Es parte del proceso de protección que no entiendes ahora, pero que verás con claridad después. Cristo está más cerca de lo que crees. No lo oyes, pero te habla en el susurro del Espíritu. No lo ves, pero camina a tu lado. No lo sientes, pero te cubre con su sombra. Esa es la paradoja de los elegidos. Pueden estar en la prueba más dura, pero siguen siendo intocables en el propósito eterno. Porque ser elegido no significa no pasar por el fuego. Significa que el fuego no te consumirá. Significa que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Significa que aunque el enemigo prepare emboscadas, no prosperarán. Porque Cristo ha decidido protegerte, no solo de los peligros visibles, sino de aquellos que podrían matar tu fe, tu gozo, tu destino. Y si hoy estás caminando en esa noche, no pienses que estás fuera del plan de Dios. Al contrario, puede que estés más dentro que nunca. Porque solo los elegidos enfrentan esa noche con la certeza de que el alba llegará. Solo los elegidos resisten sin explicación, sin evidencia, sin alivio, pero con fe. Solo los elegidos saben que, al final de esa noche, Cristo siempre aparece. Él es el sol que no se apaga, el guardián que no duerme, el pastor que nunca olvida a sus ovejas, y tú eres una de ellas. No te sueltes, no te rindas, no te confundas. Aunque no sientas su protección, Él sigue peleando por ti. Aunque no veas su mano, Él sigue escribiendo tu historia. Aunque no escuches su voz, Él sigue pronunciando tu nombre en los cielos. Esa es la protección suprema, la que sostiene tu alma cuando todo lo demás cae. Amén. 9. La autoridad celestial que respalda la protección divina. Cuando se habla de la protección de Cristo sobre sus elegidos, no estamos hablando de una idea abstracta o de un consuelo emocional sin fundamento. Estamos hablando de una realidad espiritual cimentada en la autoridad suprema del Hijo de Dios. La protección que Cristo ofrece no es una opción, es un decreto. No es una buena intención, es una manifestación de su gobierno soberano. Quien ha sido elegido por Él ha sido también marcado por una cobertura que no depende de circunstancias, sino del respaldo del cielo. Jesús dijo en Mateo 28:18, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Esa declaración no es poética, es legal, es espiritual, es eterna. Toda autoridad, no parte de ella, no una porción limitada, sino toda, le pertenece. Esto significa que cualquier intento del enemigo contra un hijo de Dios tiene que pasar primero por el filtro del Rey de Reyes. Y si Cristo no lo permite, simplemente no ocurre. Y si lo permite, es porque lo convertirá en una herramienta para cumplir su propósito eterno. Cuando entiendes esta autoridad, cambia completamente tu forma de ver las batallas espirituales. Ya no luchas como quien está rogando por sobrevivir, sino como quien está caminando bajo un decreto de victoria que no puede ser anulado. La autoridad de Cristo no es solo para darte salvación, sino para darte respaldo, cobertura y defensa continua. En el mundo espiritual existen jerarquías, principados, potestades, huestes de maldad. No es un caos sin orden.
El enemigo, aunque rebelde, opera dentro de límites establecidos por Dios. Cuando Job fue probado, Satanás no actuó por iniciativa propia, tuvo que pedir permiso, y Dios, sabiendo el final desde el principio, permitió la prueba, pero nunca soltó la protección. Satanás no pudo tocar la vida de Job, porque había un cerco divino, una línea que no podía cruzar sin autorización. Ese es el poder de la autoridad celestial. Establece límites que el infierno no puede romper. Cristo no solo tiene autoridad, también la ejerce activamente en favor de los suyos. No es un rey distante, es un intercesor activo, es un pastor vigilante, es un abogado defensor. Su autoridad está en movimiento constante para preservar la integridad espiritual, emocional y eterna de los elegidos. Cuando tú oras, no estás hablando al vacío. Estás activando la intervención del que tiene poder para ordenar a los ángeles, calmar tempestades, cerrar bocas de leones, abrir cárceles, detener enfermedades y revertir sentencias del enemigo. En Juan 10, 28, 29, Jesús declara con firmeza: «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Esa es la autoridad que protege a los elegidos. Estás en sus manos, sellado, guardado, protegido, y no hay fuerza demoníaca ni circunstancia humana que pueda romper ese sello. Esa protección no significa que nunca serás atacado, pero sí que nunca serás destruido. Significa que tu destino está resguardado, que el enemigo puede planear, pero no puede ejecutar sin límite, que pueden venir vientos, pero no te derribarán, que pueden levantarse personas, pero no podrán frenar tu llamado, porque la autoridad de Cristo anula toda otra autoridad cuando se trata de ti. En Hechos 12, Pedro fue encarcelado por Herodes con intención de matarlo. Estaba custodiado por soldados, encadenado, y la puerta estaba cerrada. Humanamente, no había salida. Pero entonces un ángel enviado por Dios lo despertó, rompió las cadenas, abrió las puertas y lo sacó sin que nadie lo detuviera. Esa es la autoridad celestial actuando a favor de uno de los elegidos. No importa cuán encerrado te sientas hoy, si Cristo ha determinado tu salida, no hay carcelero ni cadena que pueda impedirlo. En el caso de Pablo y Silas, fueron golpeados, humillados y encarcelados en Filipos. Pero a medianoche, mientras adoraban, la tierra tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. No fue una casualidad, fue una manifestación del poder soberano de Dios que se activa cuando sus hijos lo invocan en fe. Esa autoridad no está limitada por tiempo ni espacio, está vigente, está activa, está sobre ti ahora mismo. Lo más impresionante es que Cristo ha delegado una porción de esa autoridad a sus elegidos. En Lucas 10:19 dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». No es que no habrá serpientes ni escorpiones, sino que tienes autoridad sobre ellos. El enemigo podrá intentar, pero tú tienes el respaldo del cielo para resistir, vencer y avanzar sin quedar marcado por el ataque. Pero esta autoridad no opera en cualquiera. Opera en los que caminan bajo la obediencia, en los que se refugian en Cristo, en los que conocen su posición espiritual. Muchos cristianos viven como mendigos espirituales, pidiendo lo que ya les fue dado. Cuando tú eres un elegido, no pides permiso al enemigo para vivir en paz. Reclamas la paz que te fue prometida. No mendigas protección, la proclamas. No vives con miedo al ataque, vives con la certeza de que quien está contigo es mayor que quien está en el mundo. La autoridad celestial también se activa a través de la palabra. Cuando declaras la palabra de Dios, no estás repitiendo versos vacíos, estás liberando decretos del reino.
Por eso Jesús venció a Satanás en el desierto diciendo, escrito está. No debatió, no argumentó, simplemente soltó la verdad con autoridad y el diablo tuvo que irse. Hoy tienes esa misma arma, no para impresionar, sino para protegerte y vencer. La protección que viene de la autoridad de Cristo también se manifiesta en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando otros se hunden en ansiedad, tú caminas en reposo, no porque seas más fuerte, sino porque estás respaldado. El enemigo quiere perturbar tu alma, pero cuando la autoridad de Cristo está sobre ti, incluso en medio del caos, puedes dormir como Jesús en la barca, porque sabes que quien gobierna tu vida tiene control del mar y del viento. Finalmente, recuerda esto. La autoridad de Cristo no tiene fecha de expiración. Es eterna, y mientras tú permanezcas en Él, nada ni nadie podrá romper el cerco que Él ha puesto sobre ti. Podrás atravesar valles, podrás enfrentar traiciones, podrás caminar por desiertos, pero siempre bajo cobertura, siempre con respaldo, siempre con el sello del cielo. Los elegidos no caminan solos, caminan bajo la sombra del Altísimo. No luchan con sus propias fuerzas, luchan con armamento celestial. No avanzan por mérito propio, avanzan porque han sido enviados. Y donde hay un enviado de Cristo, hay autoridad respaldando cada paso, cada palabra, cada batalla. Por eso, no temas, no retrocedas, no dudes. Si has sido elegido, también has sido protegido. Y si has sido protegido, no hay infierno que pueda frenarte. La autoridad de Cristo está sobre ti, no como una teoría, sino como una verdad viva, poderosa y activa. Amén. 10. La armadura invisible. Cómo Cristo equipa a sus elegidos para resistir el mal. Cuando hablamos de protección divina, no nos referimos solamente a una cobertura pasiva, como si Dios simplemente pusiera un escudo alrededor de sus elegidos para que nada los toque. Cristo no solo protege desde afuera, también equipa desde adentro. Su forma de protegernos incluye transformarnos, fortalecernos y vestirnos con una armadura espiritual que opera en dimensiones invisibles, pero con efectos poderosos y tangibles. Es como si el cielo colocara sobre cada elegido un uniforme de batalla, diseñado para resistir no solo los ataques visibles, sino también los más sutiles e invisibles. Las tentaciones, las dudas, las heridas internas, las influencias malignas y las estrategias del enemigo. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo revela esta realidad espiritual. No es poesía, es doctrina vivencial. Es una estrategia de supervivencia y conquista. Pablo escribe, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Aquí hay dos verdades. Primero, que hay asechanzas, ataques planeados con astucia y malicia. Y segundo, que hay una forma divina de resistir y vencerlos. Esa forma es la armadura que Cristo provee a sus elegidos. Cada pieza de esa armadura es una extensión de Cristo mismo. No es algo que tú produces por disciplina humana, es algo que recibes por estar unido a Él. Cuando hablas de ceñirte con el cinturón de la verdad, estás hablando de vivir anclado a lo que Cristo dice, no a lo que el mundo o tu mente dicen. Cuando tomas la coraza de justicia, no es tu justicia, sino la de Cristo imputada sobre ti. Cada parte tiene propósito, y juntas forman una cobertura espiritual que opera las 24 horas, los 7 días de la semana, si decides ponértela. Pablo comienza esta lista con la verdad como cinturón. En la cultura romana, el cinturón sujetaba todo el resto de la armadura. Así también, en la vida del creyente, todo comienza con la verdad. Y esa verdad no es una idea, es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cuando vives bajo esa verdad, no hay mentira del enemigo que pueda gobernarte.
la confusión, la culpa falsa, el miedo disfrazado de sabiduría. Todo eso cae cuando estás ceñido con lo que Cristo ya declaró sobre ti. Luego viene la coraza de justicia que cubre el pecho, el corazón. El enemigo muchas veces no ataca con lanzas visibles, sino con sentimientos, culpa, indignidad, vergüenza, condenación. Pero cuando estás vestido con la justicia de Cristo, ninguna acusación prospera. El enemigo puede recordarte tu pasado, pero tú puedes recordarle tu redención. Ya no vives en base a tus errores, sino en base a su sacrificio. Y eso te hace invulnerable a las flechas más venenosas del infierno, las internas. Tus pies calzados con el apresto del Evangelio de la Paz no es un adorno poético, es estabilidad en movimiento, es caminar en medio del caos sin perder la dirección, es saber que llevas paz incluso cuando todo a tu alrededor arde. El enemigo quiere detener tu avance, pero Cristo te ha equipado con una base sólida que no depende del terreno, sino del calzado. No importa si estás en desierto, pantano o batalla. Si estás calzado con el Evangelio, no te detendrás. El escudo de la fe no es pequeño ni simbólico. Pablo dice que con él podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, hay ataques que vienen con fuego, ideologías, tentaciones, palabras destructivas, diagnósticos médicos, traiciones. Pero tú no tienes que detenerte a razonar cada ataque. Tienes fe, y la fe apaga, la fe detiene, la fe neutraliza. La fe no niega la realidad, pero proclama una verdad superior. Lo que Dios dijo es más real que lo que mis ojos ven. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es solo para defensa, sino para ataque. Aquí es donde muchos se quedan cortos. Usan la fe para resistir, pero no atacan, no contraatacan, no declaran la palabra. Pero Cristo te ha equipado con una espada afilada, capaz de dividir alma y espíritu, pensamientos e intenciones. Cuando hablas la palabra, no estás repitiendo frases, estás liberando un arma celestial, y el enemigo lo sabe. Por eso le teme a un cristiano que conoce la Escritura y la usa. La armadura no estaría completa sin el casco de la salvación. La mente es campo de batalla. Si el enemigo logra implantar una idea, un miedo, una inseguridad, ya comenzó su obra destructiva. Pero el casco protege tu cabeza, te recuerda quién eres, a quién perteneces y cuál es tu destino eterno. Cuando la salvación está firme en tu mente, no hay tormenta que te arrastre. Puedes dudar, pero no caerás. Puedes tambalear, pero no perderás la fe, porque tu cabeza está sellada con la identidad de Cristo. Y como si todo esto no bastara, Pablo agrega una séptima arma, la oración en el Espíritu. Aquí no hay armadura visible, pero sí hay conexión directa. Es como una línea abierta con el cuartel general del cielo. Cuando oras en el Espíritu, estás recibiendo órdenes, refuerzos, consuelo, poder. Es la dimensión donde los ejércitos del cielo se activan en tu favor. Y no tiene límite de uso. Puedes orar en cualquier momento, en cualquier lugar, sin importar el estado de ánimo, y cada oración es dinamita espiritual. Lo glorioso es que esta armadura no se desgasta, no pierde efectividad con el tiempo, no necesita ser reemplazada, solo usada. Cada día el creyente tiene la opción de vestirse o de andar vulnerable, pero si decides vestirte, decides caminar como protegido, equipado y respaldado, no como víctima, sino como guerrero, no como quien huye, sino como quien avanza. Pero hay algo más profundo. Esta armadura no es simplemente una serie de elementos espirituales, es Cristo mismo. Cuando te vistes con la armadura, te estás vistiendo con Él. Romanos 13:14 lo dice con claridad. Vestíos del Señor Jesucristo. Él es tu verdad, Él es tu justicia, Él es tu paz, Él es tu fe, Él es tu salvación, Él es tu espada. Y cuando estás en Él, el enemigo no ve a un cristiano frágil,
ve al Hijo de Dios en acción. La razón por la cual muchos creyentes son heridos en batalla no es porque Cristo los haya desprotegido, sino porque olvidaron vestirse. Salieron a enfrentar la vida sin recordar quiénes son, sin renovar su mente, sin aferrarse a la palabra. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda, no estás solo, estás armado, no estás a la deriva, estás cubierto, no eres presa fácil, eres soldado del reino, y no importa cuántas veces hayas fallado, la armadura no se gana, se recibe.